El apretado resultado de la segunda vuelta presidencial, con un mandato popular partido por la mitad, marcó la agenda de la República, del cuarto gobierno consecutivo de Alianza País en una década y de una oposición que rasguñó la espalda de la victoria electoral. Roberto Gómez, coordinador de la bancada de Creo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buen día, doctor, muy buen día. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí esta mañana como vocero de la bancada. El presidente Lenín Moreno, sensible al mandato popular de oposición, ha desarrollado una agenda propia con diálogo en vez de confrontación, que lo ha distanciado de Rafael Correa, quien perdió en consulta popular la reelección de por vida y el control de Alianza País. Y la lucha contra la corrupción ha determinado cambios en vicepresidencia de la República, presidencia de la Asamblea, Contraloría y Fiscalía. Falta mucho por hacer, evidentemente, pero han ocurrido cambios importantes. ¿Cómo valora, Creo, su participación en esta nueva agenda republicana? Bueno, yo creo que estamos respondiendo con seriedad y con formalidad al mandato que los ciudadanos nos dieron en términos de fiscalizar 10 años cuando no se había fiscalizado nada. Y en términos de representar a los ciudadanos que lo que quieren es que hayan ciudadanos honestos ejerciendo la función pública. Y yo creo que en ese sentido, pues con el juicio político al vicepresidente, con el juicio político a Ochoa, con el juicio político al fiscal general de la Nación, con el juicio al de la Torre en términos de Manaví, que está todavía durmiendo en el CAL, pues nosotros hemos hecho una agenda en la cual hemos podido remover de su cargo a muchos de los funcionarios que no tenían nada que hacer ahí y que entorpecían con su permanencia en el mismo el desarrollo normal de la nación. Si bien es cierto que a otros grupos de oposición, como al PSC y al Bloque de Izquierda de Integración Nacional, se les puede acreditar mayor influencia, como principal grupo de oposición, la consulta popular y la fiscalización son aspectos de la transición en los que Creo ha tenido entonces participación. Bueno, la consulta popular es una cuestión que nosotros llevábamos adelante desde el 2015 en términos de la recuperación de este pilar de la democracia que era el límite al poder. El límite al poder en el tiempo que podía ser ejercido y también de la sujeción al mismo a la ley, al Estado de Derecho. Así que nosotros venimos peleando por esto desde el año 2015 y ahora que hemos llegado a la Asamblea, cuando quien lo podía convocar, lo convoca, pues nosotros reconociendo que es lo correcto, pues nosotros resolvimos apoyarlo sin mirar ningún tipo de cuestión distinta a que simplemente era lo correcto que había que hacer, ponerle límite a la reelección presidencial, a la elección en general y recuperar así uno de los pilares fundamentales. Otro es también recuperar el pilar de la libertad de expresión y lo hemos hecho así con la propuesta de Lourdes Cuesta de libertad de expresión, donde derogamos una ley para reemplazarla por otra porque tiene que existir una por mandato constitucional. En este primer año de gobierno de Lenín Moreno ha decrecido la bancada de Creo y aliados, comenzando por la separación de Suma. ¿Cómo han afectado a Creo los diálogos del nuevo gobierno en los que Guillermo Lasso dice no haber sido tomado en cuenta, Creo? Mire, nosotros hemos propuesto desde el 22 de mayo del año pasado cuáles son las condiciones con las cuales la organización puede dialogar en términos de beneficiar a los ciudadanos. Eliminar la tabla de consumo de drogas, esclarecer la verdad sobre el 30S, derogar la ley de comunicación, dar libertad a las universidades, y eso está planteado hace más de un año. Lo hemos recordado porque además lo estamos peleando y lo estamos diciendo todo el tiempo en la Asamblea, lo está diciendo todo el tiempo Guillermo Lasso y los distintos voceros del movimiento político a lo largo del Ecuador. Y yo creo que en ese sentido lo que más importa son los principios y las cosas que defendemos. Luego, el número pues es relevante para aquellos que toman decisiones con calculadora. Si nosotros creemos que tenemos que enjuiciar políticamente al vicepresidente de la República o al presidente o al Consejo de la Judicatura, pues nosotros lo hacemos, lo empujamos, lo defendemos y luego pues tenemos los resultados que la ciudadanía ha visto a lo largo de nuestra gestión. Y asimismo en términos económicos, ahora hay una ley económica que ha sido presentada. Efectivamente, la reactivación económica es la tarea pendiente más importante del nuevo gobierno y recibió un impulso muy fuerte con la consulta popular en términos de legitimar una nueva mayoría en la Asamblea en reemplazo de la que arrojó la primera vuelta.
El proyecto urgente es la prueba de fuego de esa mayoría. ¿Cómo valora el proyecto? Mire, el proyecto urgente que vienen anunciándolo hace 5 meses y que se ha demorado un año entero en presentarse, pues en términos de algo que sea realmente bueno, para hablar en términos de la mesa servida, lo que han hecho es encontrar a alguien nuevo que cocine algo potable, pero lamentablemente lo están sirviendo en un plato que todavía tiene tufo a socialismo del siglo XXI y a dirigismo en la economía. Para sacar adelante al Ecuador y hablar de la generación de empleo, pues hay que decirle con claridad a todos los funcionarios, algo que todos sabemos: la mejor política social es la política que crea empleo, y para crear empleo lo que hay que hacer es dinamizar la economía, principalmente dejándole el dinero en manos de quien lo genera y de quien se lo gana honestamente. Es un contrasentido que queramos invitar a la inversión extranjera, pero no eliminemos totalmente el ISD en lugar de poner todas estas condiciones que se están poniendo. Es un contrasentido que queremos darle a la ciudadanía la posibilidad de volver a acceder a lo que cree que tiene que acceder y mantengamos la paquetaza que encarece la vida de la gente. Es un contrasentido que pretendan insistir en meterle la mano al 13º sueldo. Y yo le quiero contar algo con mucha franqueza. Es verdad que hay cosas buenas en el proyecto, también es verdad, y las aplaudimos, pero nuestra posición es que estamos viendo cómo el Estado y la ciudadanía están frente a nosotros, y el Estado con una mano le acaricia a la ciudadanía y con otra mano le mete un guaracazo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Aplaudir la caricia o denunciar el golpe que le están dando a la ciudadanía por otro lado? Tenemos que denunciar las cosas que están mal y tienen que quitar las cosas que están mal. No podemos aceptar que pretendan todavía mantener el tufo a socialismo del siglo XXI en un proyecto de ley que tiene que ser radical. Respecto a la estabilidad fiscal, que es algo fundamental por lo que ha venido luchando, creo, ¿están ustedes satisfechos con que continúe de manera interina el endeudamiento que había sido programado al inicio del gobierno y que luego se tenga una meta a 3 años plazo que cubre el periodo presidencial de Lenín Moreno para tener un presupuesto sin déficit? A ver, han cambiado algunas personas en el gobierno que dan buenas señales en la dirección correcta, pero este es el movimiento que, teniendo el movimiento Alianza País, dirigido por el ex vicepresidente Rafael Correa, que hoy es presidente del Ecuador, que teniendo un techo de la deuda, pues lo sobrepasó hace rato. Y primero lo que hay que hacer es responsabilizar a quienes se sobrepasaron en el techo de la deuda, o que digan quiénes fueron los que maquillaron la deuda para que de manera engañada, para que de manera, pues sin reconocerlo, sin saberlo, este gobierno se haya sobrepasado también en el límite de la deuda. Eso primero. Luego pretenden decirle al Ecuador que hay que eliminar absolutamente por 3 años el techo de la deuda para que este gobierno pueda más o menos maniobrarse. A ellos solamente les importa lo mismo que al gobierno anterior, pasar los próximos 3 años. Nosotros vamos a respaldar, y creemos que es sensata, una primera propuesta que hay que evaluarla en términos de el déficit primario, que tiene que ver con la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Nos parece correcto. Pero esto de brindarle esta libertad por 3 años al gobierno, que es el mismo, y que es el presidente el que decide quiénes son los ministros que están y en qué etapas están, pues yo creo que es confiar demasiado en quienes durante 10 años gobernaron y lo que hicieron fue endeudarnos, dejar corrupción, dejar desempleo, dejar niños abusados sexualmente, dejar drogas en las escuelas y dejar narcotráfico. En consecuencia, nosotros vamos a apoyar aquellas cosas que sean buenas, vamos a proponer con responsabilidad, reconociendo la realidad del Ecuador, que está sobreendeudado en términos de lo que le permite la ley, para proponer algo sensato que no le dé tanta libertad a un gobierno que, teniendo límite legal, se endeudó como está endeudado. Imagínese usted qué pasaría si es que le quitamos por 3 años el techo al mismo gobierno de los últimos 11 años que nos endeudó en la medida en que estamos endeudados.